En este vídeo vamos a ver el siguiente apartado del, del tema 8, que es el diodo LED. Fijaos, un diodo LED, su símbolo es igual que el diodo normal, pero con dos flechitas que indican que emite una luz. El diodo LED significa diodo emisor de luz. ¿Qué es lo que hace este diodo? Su forma real es como una especie de bombillita que tiene una patilla larga y una patilla corta. La patilla larga es el ánodo, es decir, este lado de aquí, y la patilla corta es el cátodo, que es este lado de aquí. El ánodo ya sabéis que es el positivo y el cátodo ya sabéis que es el negativo. Ese diodo LED es como se comporta igual que el diodo normal. Lo que pasa es que cuando está polarizado directamente, se enciende. Y cuando está polarizado inversamente, no se enciende. Os recuerdo, estaría polarizado directamente cuando el ánodo, que es el lado positivo, se conecta directamente digamos que o a través de cualquier otra resistencia o lo que sea, pero al lado positivo de una fuente, de una pila. Si el ánodo, que es el positivo, se conecta al positivo de la pila, pues estaría polarizado directamente. Y si es al revés, si es el negativo, el cátodo que está conectado al positivo, o sea, negativo con positivo, en ese caso estaría polarizado a la inversa y no se encendería. Fijaos, en este caso, este sería el positivo de la fuente, este sería el positivo, este se pasaría a través de un pulsador, estaría conectado al ánodo, que es la patilla larga, lo veis aquí, que es el positivo, y el negativo vuelve a través de una resistencia, vuelve al negativo de la pila. Esto de la resistencia ahora veréis que es fundamental. Bien, cuando nosotros le demos a este pulsador, estaremos polarizando directamente el diodo LED, por lo tanto la corriente pasa a través del diodo y al llegar aquí se enciende el diodo LED. El diodo LED es como las pequeñas bombillitas estas que se ven en todos los aparatos electrónicos, en las televisiones cuando está apagada que se ve el punto rojo, pues eso es un diodo LED. En un ordenador que se ve la lucecita de la tecla de bloqueo de mayúsculas, pues eso es un diodo LED. Todo lo que veáis así, esas lucecitas pequeñitas que se ven en los aparatos electrónicos son diodos LED. ¿Vale? Aquí veis la definición. Una cosa importante, este párrafo que veis aquí, los LED funcionan con tensiones pequeñas, es decir, voltajes que van entre 1,5 y 3 voltios. Por lo que para obtener la tensión de funcionamiento correcto, si esta es superior, habrá que conectar una resistencia en serie. Es decir, si nosotros, como en este caso, ponemos 4,5 voltios, pero el LED solo admite entre 1,5 y 3, si lo conectamos directamente sin ninguna resistencia, el diodo LED terminará por fundirse, se romperá. Entonces, para proteger al diodo LED es necesario conectarle en serie una resistencia, de manera que la resistencia se lleve o consuma, digamos, una parte del voltaje de la pila y que al diodo LED le deje solamente los voltios que necesita ese diodo LED. Casi siempre suelen ser 2 voltios los que necesita. Como, aunque ponga aquí entre 1,5 y 3, generalmente son 2 voltios los que necesita. Por lo tanto, si este diodo LED necesita 2 voltios, hasta llegar a 4,5 sobran 2 voltios y medio. Pues esos 2 voltios y medio los tiene que consumir esta resistencia para poder proteger al diodo LED. Eso siempre, siempre que hagamos un montaje con diodos LED, siempre tenemos que poner una resistencia en serie que proteja al diodo LED, porque los voltajes en electrónica siempre son aproximadamente de 4,5 voltios. En electrónica suelen ser esos los voltajes que más se utilizan. Por lo tanto, nos sobran siempre voltios y hay que proteger al diodo LED con una resistencia. Eso es importante. Y según eso, pues hay que calcular qué resistencia es la que debemos poner para poder proteger al diodo LED. Fijaos en este ejemplo que pone aquí. Determina el valor de la resistencia R que se ha de conectar en serie con un diodo LED sabiendo que la corriente que circula es de 20 miliamperios y la tensión entre los extremos del diodo LED es de 2 voltios. La fuente de tensión del circuito es una pila de 9 voltios. A ver, nos situamos. Nos dice que la pila es de 9 voltios, que aquí estaréis viendo la pila, ¿vale? En este de arriba no os fijéis todavía, estaríamos viendo la pila. La pila es de 9 voltios. La corriente que circula por el circuito es de 20 miliamperios, es decir, como estamos hablando de miliamperios hay que dividir entre 1000 para pasarlo a amperios, y sería 0,02 amperios, ¿vale?
Esa es la corriente que pasa. Esta es la resistencia que protege, que no sabemos del valor que debe tener en ohmios, pero hay que calcularlo. Y aquí nos dice que en los extremos del diodo el voltaje es de 2 voltios. Es decir, que este diodo LED consume 2 voltios. Y como aquí tenemos 9, hay 7 voltios que se tiene que llevar esta resistencia. 7 más 2 son 9, que son los de la pila. ¿Vale? Y luego nos dice, determina también el código de colores de la resistencia si su tolerancia es del 5%. Bueno, eso lo podemos hacer. Primero calculamos su resistencia y luego determinaremos el color. Cuando se cierre el interruptor, el diodo LED estará polarizado directamente y por tanto estará en condiciones de iluminarse. Es lo que pasa aquí. Si yo lo cierro, conecto positivo con ánodo, que es el lado positivo del diodo. Por lo tanto, está polarizado directamente, aunque tenga la resistencia en medio, no pasa nada, positivo con positivo. ¿Lo veis? Sigo el cable hasta llegar al positivo y por lo tanto está polarizado directamente y está en condiciones de iluminarse. Como la resistencia y el LED se encuentran conectados en serie, circulará la misma corriente por ambos componentes. Lo que os acabo de decir. Por aquí circula la misma componente porque están en serie. Es la misma corriente. Están en serie los dos componentes, va circulando la misma. ¿Qué hacemos entonces? En primer lugar, expresamos el valor de la intensidad en amperios. Pues si la intensidad que sí es igual a 20 miliamperios y un amperio son 1000 miliamperios, pues lo que estamos haciendo es dividir 20 entre 1000 y nos sale 0,02 amperios. Luego, el valor de la resistencia será lo que tiene que consumir esa resistencia. ¿Cuánto tiene que consumir? Fijaos, 9 menos 2. Los 9 voltios de la pila menos los 2 que consume el diodo LED. ¿Vale? Si tenemos 9 aquí y aquí tenemos 2 voltios, pues los otros 7 son estos. Es decir, 9 menos estos 2 son 7. 7 voltios dividido entre los amperios que circulan por ahí. Esto es ley de Ohm. R es igual a V entre I. No lo pone por aquí, pero la resistencia es igual a voltaje entre intensidad. La resistencia, esta resistencia es el voltaje que tiene en sus dos extremos, que son 7 voltios, entre la corriente que pasa a través de ella, que es 20 miliamperios, que son 0,02 amperios. Total, 350 ohmios. Bien, ahora nos dice, exprésalo con un código de colores. Pues expresado con un código de colores significaría el primer color es el 3. Si nos vamos a la tabla de colores que ya os dije en anteriores vídeos y que está más atrás en el libro, el 3 se corresponde con el naranja. El primer color sería naranja. El segundo color es el 5, que es el verde. Y el tercer color es el número de ceros que tenemos que poner. Como solo ponemos un cero, pues entonces el color será el marrón, por poner un solo cero. Y como la tolerancia es el 5%, el 5% es el oro. Luego el color de esa resistencia será naranja, verde, marrón, oro. Así es como hemos calculado la resistencia que protege al diodo LED y así es como se calculará siempre que pongamos un problema de este tipo. Bueno, según lo ya explicado en el primer vídeo y en lo que llevamos ahora de este segundo vídeo, ahora nos vamos a los apuntes de los ejercicios, los que hemos estado trabajando estas 2 semanas. Y nos vamos a la página 21. Esta es la 20, esta es la 21. En la 21, en el apartado 6, vuelve aquí a hacer una explicación, vuelve a dar una explicación de cómo funciona un diodo, cómo se polariza directamente, aquí lo veis, cómo se polariza a la inversa, aquí lo estáis viendo, cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, positivo, negativo, etcétera. Además nos indica, bueno, aquí nos pone cómo es un diodo LED, ánodo por aquí, cátodo por aquí, patilla larga ánodo, patilla corta cátodo, y visto desde arriba la parte plana, visto desde arriba un diodo es el negativo, es el cátodo, y la parte en curva es el ánodo. Eh, Nos da algunas explicaciones más de cómo es el diodo y nos vuelve a explicar cómo proteger un diodo LED, lo que acabamos de ver, de cómo calcular la resistencia utilizando la ley de Ohm, y nos pone un ejemplo de cómo hacerlo. Y ahora empiezan los ejercicios. Bien, ¿qué ejercicios tenemos que hacer? Pues mira, vamos a ir pasándolos. Este primer ejercicio que no tiene número, que está en la página 22, este es el primero que tenéis que hacer. ¿En qué consiste? Pues tenemos dos circuitos, uno con una pila de 9 voltios, otro con una pila de 12 voltios. En ambos casos, el diodo LED consume 2 voltios y tenemos que calcular
cuál será la resistencia R, la resistencia en este caso para proteger al diodo y en este otro caso para proteger al diodo. Y una vez calculada, pues miramos cuál es el código de colores sabiendo que la tolerancia es del 5%. Igual que hemos visto en el ejercicio del libro, ¿vale? Este lo tenéis que hacer. Bien, luego pasamos. El ejercicio 1 de la página 23 dice lo siguiente. Colorea en los siguientes circuitos las bombillas que se encenderán al accionar el interruptor. ¿En qué consiste esto? Pues muy fácil. En saber qué diodos están polarizados directamente y en función de los que estén polarizados directamente dejarán pasar la corriente volverá a la pila y si vuelve a la pila se encenderá la bombilla en cuestión. Es decir, este le podéis llamar D1, D2, D3, D4. Este D1 hay que decir si está polarizado directamente y por lo tanto si se encenderá la bombilla 1. En fin, si queréis lo hacéis con colores o si queréis podéis hacer lo siguiente, podéis poner bombillas encendidas, circuito 1, B la que sea, B1, B3, B4, las que sea. Y así en cada circuito. Tenéis que averiguar qué diodo está polarizado directamente. Recordad una cosa, la corriente siempre tiene que salir del positivo, tiene que poder circular por el circuito y volver a negativo. Vuelve a negativo atraída por un imán, nunca vuelve en dirección al positivo. Es decir, si en algún momento determinado tuviese que llegar hasta aquí la corriente, no vuelve hacia arriba. Tuviese que pasar por aquí y llegar hasta aquí, no es el caso, pero si fuese así, no vuelve hacia el positivo, la corriente siempre estaría arrastrada hasta llegar al negativo, ¿vale? Es como un imán que atrae, que va atrayendo los electrones que salen de aquí y siempre que se puede vuelven al negativo. Ahora, que se puede, pues ya lo tenéis que calcular vosotros diciendo si este está polarizado directamente o a la inversa o este está polarizado directamente o a la inversa. Y así con estos circuitos. Es fácil, es colorear simplemente o decir cuáles son los que están encendidos. En el ejercicio 2 también lo vamos a hacer, es muy parecido. Rodea con un círculo los elementos, motores, bombillas o diodos LED, que funcionarán en el siguiente circuito al accionar el interruptor. ¿Cuál es el interruptor? Este. ¿Cuál es la pila? Esta. Ahora, de aquí sale la corriente y se puede ir por varios caminos. Ahora hay que saber si vuelve al negativo. Si puede volver al negativo porque encuentra diodos polarizados directamente, en ese caso si puede volver, encenderían los elementos que se encuentren a su paso o accionarían los elementos que se encuentren a su paso, bombillas, motores, diodos LED, etc. Fijaos un detalle aquí. Aquí tenemos un diodo LED. Según lo he explicado, ese diodo LED debería estar protegido por una resistencia. Y en este caso no veo ninguna resistencia por aquí, pero fijaos que tenemos un motor en serie. Un motor en serie también tiene una resistencia alta. Por lo tanto, el motor ya sirve como resistencia que protege al diodo LED. Por eso no tenemos una resistencia propiamente dicha, el rectángulo de la resistencia, sino que al estar conectado con algo en serie, pues está protegiendo al diodo LED. Este igual. Este diodo LED también tendría en serie este mismo motor, por lo tanto, se supone que este motor consumiría parte de los 9 voltios y que dejaría los dos aquí y dos aquí para encender estos dos diodos LED, ¿vale? Entonces, aquí hay que decir, rodear con un círculo dos que funcionan. Los que no funcionan se dejan sin rodear. El ejercicio 3 también lo vamos a hacer, que es muy fácil, es lo mismo otra vez. Indica qué bombillas lucirán al conectarse el interruptor. Pues ponéis circuito 1, pues L1, L2, o L1, L3, o L2, L4, las que sean, ¿vale? Tenéis que indicar cuáles son, las que se entienden. El 4 también lo vamos a hacer. Este es un poco, es un circuito en el que tenéis que pensar un poco. Fijaos, tenemos este circuito. Tenéis que volver a dibujarlo vosotros o bien no hace falta que lo dibujéis. Si sacáis la fotocopia, lo que tenéis que hacer es conectar este diodo que veis aquí. No es un diodo LED, es un diodo normal. Un diodo, de manera que pase lo siguiente. Aquí lo dice. Si yo pulso L1, funciona solo L1. Y si yo pulso si yo pulso P1, funciona solamente L1. Y si pulso P2, funcionarían los dos diodos LED. ¿Dónde debo conectar este diodo en el circuito? ¿De qué manera lo tengo que conectar para que eso ocurra? Para que al pulsar P1 solo se encienda L1 y que al pulsar P2 se enciendan las dos. Al pulsar P2 se enciendan las dos. Entonces,
tenéis que conectarlo